Ayaho, Lun Aya des. Mi nombre es Lun Aya. Hoy abordaremos un tema muy importante, las partículas lógicas. Como recordarás, en la lección 3 de nuestro curso de Shukpatsu, vimos la estructura tópico-comentario y mencionamos que el comentario es la parte lógica de la oración. Aquí es donde podremos encontrar a las partículas lógicas. ¿Qué son las partículas lógicas? Son aquellas que le asignan un rol a los diferentes elementos de la oración. Nos describen la lógica interna de la oración. ¿Quién hace qué a quién? Otro nombre por el que se les conoce es partículas de caso. Aprovechando el nombre, podemos imaginarnos que una detective se subió a nuestro tren para resolver un misterio. La detective tiene muchas preguntas y lo que encuentre en cada uno de estos vagones le ayudará a responder una pregunta específica para poder resolver el caso. Ya sabemos que esta es la partícula principal. Nos marca el sujeto. Entonces, la pregunta del detective que responde ga es ¿quién? Por ejemplo, neko ga iru, el gato existe. Hon ga aru, el libro existe. Este es un buen momento para mencionar que tenemos dos verbos que significan existir o haber. Aru se usa para objetos y seres inanimados, o sea, que no se mueven. E iru se utiliza para seres animados, como personas y otros animales no humanos. Veamos otros ejemplos con ga. Ame ga furu, yuki ga furu. Por cierto, estos son los equivalentes a los verbos llover y nevar en español. No utilizamos furu en otros contextos para decir caer, sino otros verbos. Aunque se escribe con el hiragana wo, se dice o como la vocal. O marca el objeto directo de la oración, es decir, el objeto directamente afectado por la acción del verbo. La pregunta del detective que resuelve es ¿qué? Terebi o miru, ramen o taberu, ongaku o kiku, keiki o tsukuru. Ni es la partícula de objetivo. Existen muchos tipos de objetivo, pero hoy veremos solo uno de ellos, que es el destinatario. Es quien recibe o se beneficia de la acción del verbo. La pregunta del detective que resuelve ni es ¿a quién? Sensei ni shitsumon o suru. Otousan ni messeiji o okuru. Kanojo ni presento o ageru. Tomodachi ni boolu o nageru. To es la partícula de compañía. La pregunta del detective que resuelve to es ¿con quién? Tomodachi to shaberu. Kazoku to sundeiru. Otouto to keiki o taberu. Kareshi to eiga o miru. Como ya habíamos visto en la lección anterior, ni es la partícula de objetivo. Y en esta ocasión veremos otro objetivo que es el destino. La pregunta del detective que responde ni es ¿a dónde? Uchi ni kaeru. Onee-san to gakkou ni iku. Koibito ga machi ni kuru. Nihon ni ryoukou suru. Aunque se escribe con el hiragana he, se pronuncia e, como la vocal. Por suerte, esta ya es la última partícula con una pronunciación especial. E es la partícula de dirección. La pregunta del detective que responde e es ¿hacia dónde? Uchi e kaeru. Onee-san to gakkou e iku. Koibito ga machi e kuru. Nihon e ryoukou suru. Y tal vez te preguntes, ¿no son las mismas oraciones que antes? Y sí, para serte sincera, la mayoría de las veces podemos usar a ni y e de forma intercambiable para expresar lo mismo. Sin embargo, sí hay una pequeña distinción de matices cuando usas una u otra. Ni, como ya vimos,
es la partícula de destino. ¿A dónde? A. Cuando la usas es como si pusieras una flechita para señalar el lugar exacto al que te diriges. E, por otro lado, es la partícula de dirección. ¿Hacia dónde? Hacia. En vez de ser una flechita pequeña, es una flecha larga que hace énfasis en el trayecto o la orientación general hacia dónde vas. Además, como ya no es tan común usar E en la mayoría de los casos, también suele cargar un tono más formal que ni. Pero como ya te dije, no hay problema con usar la que quieras. Es decisión tuya. Pero sí es importante mencionar que, por los matices que carga cada partícula, hay ciertos verbos con los que debemos tener cuidado. Veamos, por ejemplo, eki ni tsuku, basu ni noru, uchi ni hairu. Estos verbos específicos nos hablan de un destino inmediato. No se enfocan realmente en un trayecto. Llegas, te subes, entras. Es inmediato. Por eso, con estos verbos no se puede usar partícula E, solo partícula ni. Y en el caso de verbos que solo se usan con partícula E, prácticamente no hay. Tal vez podrías decir algo como kita e mukau. Y en este caso, como te diriges a una orientación, el norte, sería lógico usar la partícula de dirección, y se puede hacer. Pero honestamente, en cualquier ocasión que puedas usar E, va a ser igual de válido utilizar ni sin problema. Por último, vamos a hablar acerca de los verbos de desplazamiento. De manera general podemos dividirlos en dos clases. Por una parte, están los verbos de moción, que puramente expresan una acción de movimiento de un lugar a otro. Entre ellos están iku, kuru, kaeru, modoru, tsuku, ryokō suru, susumu, mukau. Y por otra parte, están los verbos de manera de desplazamiento. Estos no se enfocan tanto en el hecho de ir de un lugar a otro, sino en la forma en la que lo haces. Algunos de estos son aruku, hashiru, oyogu, tobu, hau. ¿Por qué es importante mencionar esta distinción? Porque las partículas ni y e solo se van a poder usar de manera natural con el primer tipo, los verbos de moción pura. No podemos decir koen ni aruku, gakkou ni hashiru, nihon ni tobu. El objetivo que veremos hoy es el lugar de existencia. La pregunta del detective que responde es: ¿dónde está? Tsukue ni pen ga aru. Uchi ni neko ga iru. Nihon ni sunde iru. Isu ni suwatte iru. Acuérdate bien de ese verbo que está en la pregunta. No está de adorno. Solo vamos a utilizar este ni con verbos que dicen dónde está o existe un ser u objeto. Realmente no hay muchos de estos verbos, pero los que hay son bastante comunes. Aru, iru, sumu, tsuwaru, tatsu, tomaru. De, al igual que ni, tiene varios usos. Solo veremos dos en esta ocasión, pero en una lección más avanzada veremos el último. De es la partícula del límite o de delimitación. Y el primer límite que veremos es la locación, la delimitación física del lugar donde sucede algo. La pregunta del detective que responde es: ¿dónde? Toshokan de hon o yomu. Puru de oyogu. Uchi de terebi o miru. Gakkou de benkyou suru. La diferencia entre ni y de es que ni nos dice dónde está algo o alguien. Está en la casa, está en el parque, vive en Japón. De, en cambio, nos dice dónde sucede una acción, dónde pasa. Ver la tele, leer el libro, nadar. Está haciendo algo, no nada más está ahí.
De también va a marcar el instrumento, la herramienta o el medio por el cual se hace una acción. La pregunta del detective que responde es ¿con qué o en qué? バスで学校に行く。箸でご飯を食べる。ハサミで髪を切る。日本語で友達と話す。Por supuesto, cosas como medios de transporte o incluso idiomas cuentan como medios, como herramientas. El objetivo de esta ocasión es el tiempo. La pregunta del detective que hace Ni es ¿cuándo? 8時に起きる。9月に日本に行く。土曜日にパーティーがある。夏休みに家族と旅行する。La partícula de tiempo ni solo puede usarse con palabras que indican un punto específico en el tiempo. Esto incluye a cualquier palabra de tiempo que use números, como las horas, meses y años. También a los días de la semana, las estaciones del año y los eventos relacionados con el tiempo, como las vacaciones de verano, por ejemplo, o Navidad. ¿Y qué pasa con las otras palabras de tiempo? ¿Cómo las marcamos? Bueno, para eso te tengo que presentar un nuevo tipo de palabra, los fukushi, los adverbios. Fuku significa secundario o suplementario. Los adverbios son palabras que modifican verbos, adjetivos y otros adverbios. Los suplementan para dar más detalles. En japonés tenemos 3 formas diferentes de obtener adverbios. Las 2 primeras las dejaremos para otra lección, pero por ahora nos vamos a concentrar en la tercera, que son los sustantivos adverbiales. De seguro te acuerdas que en nuestra primera lección te platiqué de los sustantivos adjetivales, palabras que hacen la función de un adjetivo, pero que en realidad son sustantivos. Bueno, lo mismo pasa con estos. Los sustantivos adverbiales hacen la función de un adverbio. Le agregan información adicional a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Pero, de manera estructural, también son sustantivos. Y lo más importante acerca de estos sustantivos adverbiales es que no necesitan utilizar ninguna partícula. Funcionan como vagones propios. Vamos a ver algunos ejemplos. Las palabras de tiempo relativas, como por ejemplo hoy, mañana, ayer, siempre las usamos como adverbios. Hasta testo ga aru. Son relativas porque van cambiando según tu perspectiva. Imagina que hoy es 19 de febrero. Ayer fue 18 y mañana será 20. Pero cuando te vayas a dormir y despiertes al día siguiente, ayer será 19 y mañana 21. Van cambiando dependiendo del momento en el que tú estás. También se usan como adverbios las palabras de intervalos de tiempo. Mainichi, maishū, maitoshi. Mainichi, nihongo o benkyou suru. La palabra para cuándo, itsu, también se utiliza como adverbio. Por último, hay otras palabras con las que podemos decidir si las usamos como adverbios o si las marcamos con partícula ni. Entre estas se encuentran los momentos del día, mañana, tarde, noche. Asa, koen de sanpo suru. Asa ni koen de sanpo suru. También está la palabra para fin de semana. Shūmatsu, doubutsuen ni iku. Shūmatsu ni doubutsuen ni iku. Y también está la palabra goro, que se agrega después de la hora para decir aproximadamente. Kuji goro uchi o deru. Kuji goro ni uchi o deru. Solo usamos ni con estas palabras para darle énfasis a la temporalidad. Hasta ahora hemos visto que todas las partículas lógicas sirven para darle un rol a un sustantivo. Nos dicen qué está haciendo esa palabra en relación a otros sustantivos y a la locomotora de la oración. Pero esta partícula es diferente, porque lo único que va a hacer es establecer una relación entre dos sustantivos, ni más ni menos. Muchas personas dicen que no es la partícula de posesión, pero siento que ese nombre reduce mucho el amplio espectro de cosas con las que se puede usar no.
Por lo tanto, vamos a decir mejor que es la partícula de etiqueta. ¿Alguna vez has visto etiquetas en la ropa, cierto? Yo siempre se las quito. No soporto la sensación de tenerlas. Pero bueno, las etiquetas en la ropa tienen mucha información. Pueden decir dónde se hizo, de qué materiales está hecha, de qué marca es y cosas así. Pues bueno, la partícula no va a servir para algo muy similar. Convierte al sustantivo antes de ella en una etiqueta, que va a servir para modificar al sustantivo que le sigue. La pregunta del detective que hace no es ¿de quién? O ¿de qué? El uso más común que tiene es para indicar a quién le pertenece algo. Por eso algunas personas dicen que es la partícula de posesión. Watashi no hon, Nagisa no pan, Haha no kaban. Es muy importante que sepas que estos ejemplos no son oraciones completas. Para que sean oraciones completas, necesitamos una de las tres locomotoras. Lo que tenemos aquí, en cambio, realmente solo son sustantivos más específicos de lo normal. En español, libro no es una oración completa, ¿cierto? Es solo un sustantivo. De igual forma, mi libro tampoco es una oración completa. Es un sustantivo más específico, porque no estoy hablando de cualquier libro, sino de mi libro. Watashi no hon. También, no es un pan cualquiera, es el pan de Nagisa. Nagisa no pan. Entonces, podemos usar este tipo de sustantivos más específicos en una oración sin problema alguno. Haha no kaban ga akai. Y ahí, en la oración completa, no estamos diciendo cualquier bolso es rojo, el bolso que sea es rojo, sino estamos hablando de un bolso específico, el bolso de mi mamá. Vamos a ver cómo se usa no en otros contextos. Por ejemplo, afiliación. Shupatsu no aya. Tōkyō Daigaku no gakusei. Y aquí no significa que estas personas pertenecen, o sea que son posesiones de Shuppatsu, de Tōkyō Daigaku, sino que están afiliadas con esas instituciones, con esos proyectos, etc. También usamos no para indicar de qué material está hecho algo o de qué color es, en ciertos casos, no con todos los colores, pero en ciertos casos. Kin no yubi wa midori no jaquetto. Y también lo usamos para establecer un punto de referencia locativo. Tsukue no ue, ki no shita, neko no mae. De hecho, vamos a usar no en casi todos los mismos contextos que usamos de en español. Va a establecer una relación entre los dos sustantivos que conecta, pero no necesariamente es una relación de posesión. Hay un uso que a primera vista podría confundirnos un poco. Veamos, por ejemplo, tomodachi no sakura, petto no pochi, que literalmente querrían decir sakura de amiga y pochi de mascota. Pero en realidad lo que queremos decir es sakura, que pertenece a la categoría amiga, y pochi, que pertenece a la categoría mascota. Es decir, sakura, mi amiga, pochi, mi mascota. Es como ponerle una especie de título a alguien. Estás diciendo tal persona que pertenece a tal categoría. Para terminar, veremos un segundo uso de no. Veamos, por ejemplo, Himari no kaban ga akai, Ayame no kaban ga aoi. Aquí estamos describiendo dos bolsos diferentes, pero ahora te pregunto, ¿en español es natural decir algo así? El bolso de Himari es rojo, el bolso de Ayame es azul. ¿No se te hace muy repetitivo? En español, de manera un poco más natural, diríamos algo como el bolso de Himari es rojo y el de Ayame es azul. El de Ayame. Ese es nuestro segundo uso de no. Va a funcionar como una cajita donde podemos meter algún sustantivo para esconderlo, para no tener que estar repite y repite la palabra en la oración, especialmente si ya la sabemos por el contexto. Entonces, el ejemplo quedaría como Himari no kaban ga akai, Ayame no ga aoi. Veamos otros ejemplos.
緑のジャケットを買う。緑のを買う。父の車を借りる。父のを借りる。姉のパソコンが新しい。姉のが新しい。La partícula lógica después del no es muy importante. Esta cajita no, en vez de actuar como partícula, es como si fuera parte del sustantivo antes de él. Ane no pasó con la computadora de mi hermana. Ane no, la de mi hermana, se vuelve parte del sustantivo. Por eso es necesario que mantengamos la partícula lógica que le sigue a no. Chichi no, ane no ga. En la siguiente lección aprenderemos el poder especial que poseen las partículas lógicas, tomando en cuenta todo lo que vimos en este minicurso de partículas y lo que las hace diferentes de la partícula wa. Como siempre, hago una mención especial y agradecimiento a la memoria de Cure Dolly Sensei. Y por supuesto, muchas gracias a ti por ver este video. 最後まで見てくれてありがとう。よかったらコメント欄でぜひ質問などを書いてくださいね。そしてチャンネル登録もしてもらえたらすごく嬉しいです。それじゃあみんな、あやなら。バイバーイ。